Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la asistencia a esta sesión del segundo seminario de investigación educativa. La verdad, para un servidor y a nombre de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa y del maestro Rafael Arodín Carballo Domínguez, coordinador general, es para nosotros, la verdad, un gusto y de antemano agradecer a la ESCA Santo Tomás por su espacio, por el espacio dado que, como hemos planteado en esta ocasión, el seminario de investigación educativa ha sido itinerante. Estamos tratando de estar en diferentes sedes del instituto donde hay participantes, con la intención precisamente de dar a conocer este trabajo de la investigación educativa en el instituto y a su vez el trabajo que está haciendo los que están participando en la conformación de la red de expertos en investigación educativa. Entonces, bueno, este seminario forma parte de estos esfuerzos, de estos trabajos y junto con el esfuerzo y también el espacio brindado en las unidades académicas, ya estuvimos, por supuesto, en la CGFIE, estuvimos en el Secretariat, ahora estamos aquí en la ESCA Santo Tomás. Agradezco al doctor Zacarías Torres Hernández por habernos facilitado el espacio, a la doctora Chiquetzali también por su gran colaboración para invitarnos para la logística de esta sesión. Y bueno, el programa del seminario es precisamente la bienvenida por parte del director de la ESCA Santo Tomás, el doctor Zacarías, y como parte complementaria que es también parte de este enriquecimiento del seminario, es comentar lo que están haciendo unidades académicas, en este caso Santo Tomás, respecto a investigación educativa o cuestiones de investigación educativa. Entonces, bueno, me voy a permitir dar la palabra a todos los Zacarías para la bienvenida. Muchas gracias, maestro. Sean ustedes todos bienvenidos a este espacio que es espacio de ustedes. La ESCA Santo Tomás es una escuela emblemática. Nos honra decir que el 6 de octubre cumplimos 173 años de la escuela. Creo que en ese tiempo algo hemos aprendido. Y eso que hemos aprendido, junto con nuestro espacio, está al servicio de la comunidad colectiva. De tal manera que sean ustedes bienvenidos a esta su escuela. Es de todos ustedes. Hoy se llevará a cabo un incentivo, aparte del incentivo de este seminario de Faustino. Seguramente van a tener un banquete de conocimiento. La doctora Norma Patricia Maldonado es uno de los participantes y el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz es el otro. Ambos expertos en el tema que van a platicar. De tal manera que no les deseo que tengan un buen aprendizaje. Les aseguro que lo van a tener, es más, les aviso, van a tener un extraordinario aprendizaje. Por otro lado, espero que sigan tomando en cuenta a la ESCA para estos eventos. Para el siguiente les vamos a preparar un auditorio para 450 personas, de tal manera que sean más los participantes que disfruten y aprendamos de este tema que es la educación, que por cierto es el puntal del crecimiento y desarrollo de las naciones, de los países, de las organizaciones y de las personas. Nosotros tenemos aquí una maestría en educación y una especialidad en educación, de tal manera que podemos hacer todavía mucho más intercambios.
en esta red hay expertos, y Nazca también tiene expertos en educación. ¿Por qué no incrementamos nuestra educación? Las puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Sean bienvenidos. Les voy a parar porque cuando tomo el micrófono y veo a gente entusiasta, pues como que me dan ganas de seguir hablando. Con esto espero que sea suficiente para que ustedes den comienzo a la actividad que tienen programada. Nuevamente, buenos días. Les aviso que van a disfrutar de este seminario, de esta parte del seminario, y cuando necesitan algo, nada más díganme qué necesitan, y con mucho gusto los atenderemos. Agradecemos a Secretaría que esté con nosotros, a su jefatura de departamento, a nuestra dirección de la dirección de Secretaría, y desde luego a nuestra querida doctora Xochitl Quetzal, que es como no sé qué decirles, pero es muy dinámica, siempre anda haciendo cosas, pero la verdad es que siempre las hace bien. Muchas gracias, maestra, porque hayan conseguido estar con nosotros después de estos amigos profesores. Tengan buenos días. Gracias, doctor Secretario, y nuevamente el agradecimiento por este espacio y todo lo que conlleva alrededor, la acogida que nos han dado el doctora Xochitl Quetzal nos va a presentar, como comentaba yo, a manera de enriquecer lo que hacen las unidades académicas del Centro de Investigación Educativa, y nos presentan algunos de sus proyectos. Por favor. Bueno, colegas de la red, muy brevemente expondré el trabajo que hemos venido haciendo, un grupo de colegas también docentes, y lo que hemos llamado el semillero de investigadores que hoy les vamos a presentar en esta sesión. He estructurado la presentación del trabajo que el director me ha asignado coordinar bajo la idea de fomentar y desarrollar investigación que sea transversal a las licenciaturas que se imparten en el sistema escolarizado, y por supuesto no podré yo renunciar a mi objeto de estudio, que es la educación, que nos vincula a todos nosotros, y en este sentido esa será la estructura de la presentación, y pasamos a la siguiente. Nosotros hemos venido trabajando en la coordinación de investigación de licenciatura en el ámbito de la educación, básicamente con un tema que nos es muy cercano en la experiencia personal a los académicos de licenciatura que participamos en el proyecto, y es que vivimos en permanente estrés. En el estrés derivado tanto del contexto externo a la institución, en el ámbito social, como en las aulas. Hemos percibido que los estudiantes tienden a dar respuestas rápidas, inmediatistas, y nosotros también, porque respondemos a la exigencia de ser eficientes bajo la perspectiva de responder pronto y bien. Y entonces empezamos a revisar qué se ha investigado en otros lugares cuando las organizaciones educativas, teniendo liderazgos de sus directivos, liderazgos pedagógicos, hacia el interior de las aulas, viven con una situación de tensión permanente y de un parpadeo en los momentos de atención que tienen los estudiantes respecto del contenido y las interacciones que tienen con este y con el profesorado, y también con respecto a las relaciones que establecen con los directivos de la institución. Y entonces encontramos que el tema del estudio sobre la disminución del estrés y provocar una tensión en el momento presente, cognitivamente, emocionalmente, físicamente, es un asunto que se viene estudiando desde milenariamente en Oriente, ¿no?
Y entonces estas disciplinas orientales, que hoy se conocen con el nombre moderno de mindfulness, pero que en aquellos tiempos se llamaba atención plena y meditación, se está vinculando en los últimos 10 años en Estados Unidos a las llamadas neurociencias y estudios de los mecanismos cerebrales. Pero también desde Medio Oriente hay una apertura hacia la revisión de la relación entre el funcionamiento neuronal y las emociones que todos absolutamente sentimos con independencia del rol que jugamos en la organización educativa, de nuestras preferencias políticas, culturales y de todo tipo. Todos tenemos emociones. Hoy decíamos, ay, hace frío, y nos decía el director, lo que primero tienen que hacer es pensar que no tienen frío. Entonces apelaba a la emoción y a la sensación física. Bueno, pues hay una corriente de pensamiento que se está desarrollando en Sudamérica, en Chile y Argentina, que busca que en las aulas universitarias se gestione el proceso de construcción de conocimiento y de aprendizaje desde la gestión de las emociones. Y en este sentido, España, que aparece con los muchos, el icono de archivos, ha generado una producción editorial importante como resultado de la investigación de las prácticas de estrés y de violencia dentro del aula. Y en ese sentido, concretamente, la gente que dirige Kairos es el espacio geográfico que recibe la producción de Oriente, de la meditación y la producción norteamericana de las neurociencias y la pedagógica que está generando Sudamérica, y en México es relativamente emergente el tema y la ESCA Santo Tomás le está ofreciendo al mundo sus pequeños estudios, sus estudios emergentes. Así pues, en España tenemos ya experiencias muy concretas apoyadas por el gobierno que se llaman las aulas felices, y las aulas felices procuran erradicar la violencia en la relación pedagógica entre los estudiantes y de los estudiantes con el profesorado y con sus directivos, y poner al frente a los rectores, vicerrectores, subdirectores en nuestro caso, ponerlos al frente con un liderazgo pedagógico para fomentar como una política institucional la no violencia dentro de las escuelas. La siguiente, por favor. Partiendo de esta idea, estamos construyendo esta línea de investigación con estos estudios emergentes en orden a llevar a cabo los resultados de la investigación que hagamos, a llevarlas a cabo generando estrategias de intervención que nos ayuden a mejorar los procesos formativos de nuestros alumnos de licenciatura, y formar una masa crítica es una necesidad social. No buscamos hacer psicoterapia, ese es otro tema. Lo que buscamos es generar espacios sanos emocionalmente dentro del salón de clase y entre nosotros, entre el colectivo docente y entre nosotros y nuestros directivos. Adelante. Así pues, tenemos 4 ejes teóricos, cada uno con un paradigma que lo sustenta y que nos han llevado a entender la gestión de las emociones como un asunto formativo del ciudadano que estudia en la ESCA Santo Tomás. En el momento en que nosotros estamos presentes en la clase, presentes mentalmente, presentes emocionalmente, como ustedes ahora aquí conmigo, en ese momento podemos potenciar una mayor congruencia entre el estudiante, el contenido, sus emociones, su historia y su propia expectativa de egreso de la institución. Para ello no hay sino obligatoriamente que entender los procesos, los mecanismos cerebrales, entender que hay un sistema límbico, que hay un cerebro reptiliano que a veces es el que está en la clase y no la corteza prefrontal, y entonces los profesores tenemos que entrarle al estudio de los paradigmas que hoy han descubierto miles de conexiones entre cerebro, cognición y emoción. Y por supuesto, para que esto suceda se necesita el que está
está pasando el equipo, de un liderazgo pedagógico de los directivos escolares, no un directivo que solamente gestione en la parte administrativa. Entonces tenemos estos ejes y hemos buscado darle una interpretación multidisciplinaria. Para ello nos formamos internamente el grupo de profesores voluntarios que se han sumado a esta experiencia investigativa. Nos formamos y leemos sobre paradigmas, nos formamos y aprendemos a tener atención hacia nosotros mismos, nos estamos formando en el desarrollo de la comprensión de nuestros compañeros y estamos procurando evitar hacer juicios sobre nosotros, sobre nuestros compañeros, sobre los estudiantes. Ponemos en práctica aquello que estamos investigando. ¿Dónde hemos expuesto nuestro trabajo? Iniciamos en el 2016, lo hemos expuesto en el Congreso de Liderazgo Pedagógico y Desarrollo del Talento en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde aceptaron nuestro trabajo, y hay otras colegas que están aquí también. Lo presentamos en el primer foro de investigación educativa de la Ciudad de México que esta escuela impulsó. En el 2007 también lo volvimos a presentar en la Universidad de Antioquia, en un seminario, un congreso de costos, y ya preparados con esta incipiente reflexión, registramos el primer proyecto en esta línea que he venido comentando y que se titula ¿Por qué reprueban matemáticas los estudiantes de la ESCA Santo Tomás? Tomamos un corte de 3 generaciones, tuvimos registro de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y ahora les explicaré 2 cosas de los hallazgos. En este año tenemos 3 proyectos registrados. Uno de ellos es la estrategia de intervención que dedujimos de los resultados que ahora les voy a comentar. Y siendo congruentes, empezamos a organizar talleres de atención plena y comunicación no violenta sobre temas del currículum. Organizamos una cafetería para reconciliarnos con las matemáticas. Los martes son días de leer libros de matemáticas, tomarse un café y hacer reflexiones con atención plena respecto del contenido de matemáticas. Los miércoles, que en todo el mundo son de cine, 2x1 en las películas. El equipo, concretamente una colega, prepara palomitas, se selecciona con anticipación una cartelera de videos sobre matemáticas y el jefe de informática deja las computadoras en stand-by y corre a hacer los ejercicios con los estudiantes. Y en la tarde también, y en coordinación con su dirección académica les dimos créditos, 2 créditos a estas actividades, porque queremos que sean institucionales y que tengan el respaldo y el liderazgo pedagógico de nuestros directivos. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos publicado en este tiempo? Publicamos en las memorias del Congreso que organizó por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Gobierno de Cataluña. Publicamos también en la Universidad de Antioquia y nuevamente en el Congreso Internacional organizado por Barcelona. En este año en las memorias institucionales de diversas actividades y nuevamente en España. Concretamente en el libro Liderazgo y Gestión del Talento en las Organizaciones, editado por Publishers, esta editorial importante de nivel internacional. Ahí están los resultados de la investigación que ahora les comentaré. Nada más voy a compartir la del 2018. Cuando nosotros nos preguntamos por qué reprueban matemáticas los alumnos del ESCA Santo Tomás en la perspectiva de los estudiantes, que fue la parte cuantitativa, la cualitativa es el focus group y tuvimos que preparar durante un año la sensibilidad de los profesores, estamos por desarrollarlo. Básicamente encontramos que los alumnos reconocen que sus profesores saben matemáticas, que a sus profesores les gusta enseñar matemáticas, que sus profesores no los miran, ellos no existen para sus profesores, que los alumnos sienten mucha frustración, principalmente las mujeres, que es la barra color dorado, mucha frustración, 6 de cada 10 estudiantes, mientras que 3 varones también la sienten. Que hay enojo, hay mucho enojo en esta muestra de 210 estudiantes, principalmente en 6 de cada 10, el 60%, que hay mucho disgusto, que hay goce
en muchas ocasiones en la interacción con el contenido, pero con independencia del profesor, que es la gráfica número 2, por eso le llamamos la huella didáctica, y que hay mucho desconcierto en la gráfica número 1. Cuando yo, como ser humano, estoy sintiendo, no importa si sí pasa o no pasa, es la emoción que yo tengo, y las emociones son personales, se comparten con el otro a manera de proyección, pero son personales. Las vivo desde mi historia personal, las vivo desde mis sensaciones fisiológicas, desde mis experiencias académicas. Cuando yo siento desconcierto en este entorno emocional, lo que vivo es inseguridad, lo que vivo es desconfianza, lo que vivo es la duda, pero no la duda epistémica, sino la duda del sentido de por qué estoy en el salón de clase. Hay un tema que no sé si aparece en esta gráfica o en otra, pero les puedo decir que de 210 estudiantes, 200 reportaron sentir vergüenza por preguntar las dudas en el aula de matemáticas en todas las licenciaturas del sistema abierto. La vergüenza es una emoción que dice un autor llamado Alexander Lowen de la bioenergética, que es otra disciplina que estamos trabajando. Dice Lowen que la vergüenza es una emoción compuesta por rencor y por tristeza. Entonces, imagínense ustedes que los alumnos sientan rencor y tristeza y prefieren no preguntar antes que ser exhibidos por sus profesores o por sus estudiantes. Entonces, ni cursos de didáctica de las matemáticas, ni cursos de manejo de redes, material didáctico, lo que ustedes piensen cercano a la pedagogía de la racionalidad, nos podría ayudar a comprender por qué pasa lo que pasa en la perspectiva de los estudiantes de licenciatura de la ESCA Santo Tomás. Aplicamos cerca de 400 cuestionarios y solamente pudimos tener una muestra de 210. Entonces, es de llamar la atención que la vergüenza sea una emoción que prime, que esté permeando los espacios áulicos y que esté en el clima de una organización que busca mantener una tradición formativa que le ha dado prestigio a nivel de Politécnico, a nivel de México y de América Latina, siendo una de las dos instituciones más grandes del continente. Adelante. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esta no se ve. Vamos hacia la formación de un semillero de investigadores. Yo quisiera que esta red de expertos considere la invitación a ver que tenemos una generación de reemplazo. Los nobles investigadores se constituyen con mis compañeros que están sentados atrás y que me gustaría que ustedes los conocieran así de poquito. Somos, si se ponen de pie, sí, ustedes, pues ustedes del equipo, estudiantes, con ellos hacemos todas estas investigaciones. Y entonces estamos aprendiendo a hacer investigación. Me corresponde a mí presentar el trabajo, pero no es mi trabajo, es el trabajo de este grupo de compañeras y de estudiantes que comprometen su tiempo, sus emociones, su confianza, su anhelo de tener una mejor formación para los estudiantes de la ESCA Santo Tomás, y esta formación la hemos empezado formándonos a nosotros mismos. No se construye conocimiento si el sujeto no es el objeto mismo de la investigación. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es. Pues sabemos, es importante cuando hemos asistido a las sedes donde hemos presentado el seminario, precisamente dar cabida a las unidades académicas que nos comenten sus trabajos de investigación, como es el caso de la ESCA Santo Tomás. Y bueno, con esto terminamos para dar inicio a la sesión del seminario, que aún más nos presentan trabajos, también de investigación propiamente, necesariamente,
y que siguen precisamente aportando a este seminario y a lo que será la constitución de la red de expertos en educación. Doctor Zacarías, no sé si quiere comentar algo más. Bueno, entonces agradecemos nuevamente a las autoridades de la Escuela Santo Tomás, a la doctora Xochitl y al doctor Zacarías, y bueno, continuamos con el seminario, con las presentaciones que tenemos programadas para el día de hoy. Corresponde en estos momentos la ponencia del doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, evaluación de los diferentes campos formativos en el nivel escolar mediante el desarrollo de habilidades y actitudes para estándares de la ciencia, del Cicata Olegaria. Doctor Mario, por favor. Buenos días a todos. No sé si es necesario el micrófono, creo que nos escuchamos. Para la grabación. Para la grabación. Ok, bueno, si es así. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias, principalmente a las autoridades de Sofía, al maestro Ángel, por la oportunidad de presentar este trabajo. Este trabajo en realidad nos es complicado presentarlo porque es en realidad la suma de muchos trabajos. Y también quisiera vincularlo mucho con el trabajo que se pretende y que se está haciendo en la red. Cuando platiqué por primera ocasión con el maestro Ángel sobre la invitación a presentar el trabajo, yo le comentaba que mi interés era tal vez hablar más sobre las investigaciones que hacemos en el Cicata Olegaria. Pero él, conociendo este trabajo, me dijo, bueno, ¿por qué no lo presentas y con eso vas vinculando? Y me pareció una buena idea. La primera dificultad que tuvimos para presentar esta propuesta es el título. En realidad el título pues parece bastante estrafalario, bastante largo, pero en realidad es un resultado de que empezamos nosotros hace 6 años con un proyecto tan simple que se llamaba Física en Preescolar. De ahí hemos ido evolucionando a este título bastante más complejo. Y antes de continuar, sí me gustaría comentarles qué es lo que hacemos en Cicata Olegaria y por qué estamos aquí. Yo en este momento en particular soy el coordinador del posgrado en Física Educativa. Y este posgrado tiene 3 líneas de creación y generación del conocimiento. Muy generales, que son didáctica de la física, tecnologías de la información y la comunicación en enseñanza de la física y formación de docentes para física. Entonces, viendo esto, como que, ¿qué tendrían que hacer los investigadores de física del Cicata Olegaria metiéndose en preescolar? Pareciera esa una primera observación. ¿Y cómo fue que llegamos a este trabajo? Hace 6 años llega un estudiante, un aspirante a ingresar al posgrado y que es maestra de preescolar. Y llega el grupo académico y nos dicen, ¿saben qué? Yo quiero enseñar física a mis niños de preescolar para que puedan desarrollar los estándares de ciencia que nos pide la SEP. En principio así nos quedamos como sorprendidos con esta solicitud, pensando si la admitíamos o no. Y de hecho el único profesor que me hizo caso de todo el claustro fui yo, con la salvedad que, por ejemplo, en ese momento ninguno de los profesores en el posgrado teníamos hijos, ninguno habíamos tenido experiencia dando clases en preescolar, entonces era un riesgo bastante importante meternos en esto, pero dijimos, bueno, ¿por qué no? A ver, vamos a intentarlo. Y entonces empezamos con las motivaciones para este trabajo. Y es algo muy simple, algo que todos ustedes conocen, todos como profesores del instituto, estamos frente a nuestros grupos, particularmente en ciencias, pero puede ser en cualquier otra de las disciplinas y decimos, ¿qué malas bases traen ustedes, muchachos? O sea, la verdad, vienen muy mal de vocacional. Pues bueno, pues vamos con el de la vocacional y dice, ¿sabe qué? De la secundaria vienen pésimos. Y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues ni modo de llegar hasta maternal. Entonces, no podemos irnos más allá del preescolar y había que estudiar qué es lo que estaba pasando. Uno de los principales gurús, más que teóricos del área de la enseñanza de la física en Latinoamérica es el doctor Eduardo Montón. Y platicando en varias ocasiones con él, dio varios seminarios en Cicata, y les digo, es una autoridad en la materia de enseñanza de la física, nos decía varias cosas que las reflexionamos y vimos que eran muy ciertas. La primera, usted debe saber física en el nivel en que va a enseñar física.
esto es una pregunta o una cuestión bastante profunda. Por ejemplo, está el doctor Isaías Miranda, que viene también del Departamento de Matemática Educativa, y hemos tenido discusiones muy profundas sobre qué es saber física o qué es saber matemáticas. Partiendo de ese hecho, pues es algo bien profundo, ¿no? Y el doctor Motó también comentaba esto: en muchas ocasiones el peor maestro de física es el doctor en física. Me brincó un poquito lo que decía ahorita la doctora Xochitl Quetzalí, porque es algo muy cierto. Yo soy egresado de la Superior de Física y Matemáticas, y una de las misiones que tenía en origen la escuela era generar los profesores que iban a impartir los cursos en todo el instituto. Y resulta que algunos estudios que ha hecho incluso la doctora Luz María de Guadalupe Álvarez, que dio el seminario previo, es que los profesores que somos egresados de la Superior de Física y Matemáticas, en general por la comunidad del instituto, somos muy mal vistos. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la parte disciplinar de física, matemáticas, pero no sabemos enseñar. Así tan simple, no hay que adornarlo más. Y pues entonces finalmente el doctor Motó también dice, bueno, se debe enseñar ciencias desde la primera infancia. Aquí entonces tenemos una primera motivación. Bueno, se puede enseñar ciencias en el preescolar. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Como yo comentaba, este proyecto lo empezamos a trabajar desde 2012. En ese entonces estaba el programa de educación preescolar 2011, es decir, tenía un año. Lo comento porque apenas ahora en septiembre entró el nuevo programa de educación preescolar y tiene algunos cambios, pero bueno, en las generalidades no cambia tanto. El programa de preescolar manejaba 5 campos formativos, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo natural, desarrollo físico y salud, y desarrollo personal y social. Bueno, nosotros, al ser ajenos a este mundo del preescolar, y repito, con este estudiante que se acercó a nosotros a trabajar, dijimos, bueno, se me hace que lo mejor, o el campo formativo donde se puede incrustar física, ahora lo puedo decir yo, inocentemente pensábamos que era exploración y conocimiento del mundo natural, y partimos de ahí. Bueno, pero ¿de qué base, más allá del conocimiento del propio programa, tenemos que partir? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero este es el programa de formación de la licenciatura en educación preescolar. Licenciatura que tienen que tener las profesoras para poder ejercer educación preescolar, aunque con el nuevo modelo educativo, pues prácticamente cualquiera que tenga una licenciatura podría ingresar. Pero de manera ideal, pues supondríamos que quien tiene una licenciatura en educación preescolar es quien es la persona idónea para desarrollar estos cursos en preescolar. Curiosamente, de toda la malla curricular, únicamente tienen 2 materias que se refieren a ciencias: exploración del mundo natural en el preescolar y acercamiento a las ciencias naturales en el preescolar. 2 materias que son optativas del último semestre. Haciendo entrevistas, porque eso fue lo primero que empezamos a hacer de manera narrativa con algunas profesoras, prácticamente ninguna se lleva estas materias. Todas se van por la parte de lectoescritura o de pensamiento matemático. Y ahora, este es el programa que se echó a andar en 2012, es decir, esta estudiante que estaba con nosotros, ella ni siquiera llevó este programa, ella llevaba el programa anterior, que era de 1981, donde no se contempla ni una sola materia de ciencias naturales. Y entonces tenemos todavía bastantes maestras, la gran mayoría, que llevaron ese plan. Pero entonces, ¿cuál es el grave problema con esto? Eso es lo que decía el programa de estudios de preescolar de 2011, y lo leo rápidamente. La naturaleza indagadora del niño de edad preescolar y sus infinitas preguntas sobre el mundo que lo rodea crea la necesidad de los profesores de educación preescolar de darse a la búsqueda de estrategias didácticas que permitan un acercamiento de los niños a algunos conocimientos básicos de física. En particular marcan electricidad, energía, distancia y resistencia. Y aquí fíjense que, porque ella se empezó a formar un grupo de profesores cuando vieron que estábamos explorando esto del preescolar, profesores de física, doctores en física, que decían, y particularmente aquí en el instituto, dicen, mira, pues eso que dice ahí ese programa, pasa lo mismo con los programas que a nosotros nos dan en el instituto. Sobre todo en esta parte, ustedes a la búsqueda de las estrategias, yo le doy los temas y usted vea cómo los da y si les funciona o no les funciona. Y eso que se supone que se tiene la formación disciplinar. En el caso de las maestras de preescolar, pues les dicen, usted debe enseñarles electricidad, energía, distancia y resistencia. Pues bien, gracias, ¿no? O sea,
no lo llevaron en su formación y el programa se los pedía. Y lo muestro porque después en el programa tenía quien lo manda a hacer, o la SEP en ese momento le encarga buena parte del programa de educación preescolar, es a un teórico italiano, Francesco Tonucci. Pueden encontrar muchos videos de él en YouTube. Y cae nuevamente en esto que podemos criticar de la misma manera en el instituto. Es muy bonito hacer tu programa en tu oficina, con tus estándares, sin conocer incluso el medio. Y vean, todo esto que dice es absolutamente cierto. Sostiene la hipótesis de que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas, cierto. Si hay pensamiento infantil, por lo tanto el pensamiento científico infantil, pues uno supondría que sí. Hacer ciencia no es conocer la verdad, sino intentar conocerla, cierto. La función de la educadora será entonces ayudar a los niños a darse cuenta que ellos saben, pueden construir teorías, aplicarlas y modificarlas. Ahí empezamos con el primer problema. Si la maestra no tiene esa formación, ¿cómo lo va a poder desarrollar? Y después dice presentar a los niños experiencias complejas, interesantes y significativas. Esto viene en el programa de 2011. Pero bueno, vamos a darnos a la tarea de qué piensan en realidad las educadoras. El programa ahí está, porque es un mandato. Les dice, ustedes tienen que desarrollar. Y aquí quiero hacer, antes de presentar esto, un primer paréntesis. Comentaba que estaban estos campos formativos en el programa de 2011. En el programa de 2018 ya no se llaman campos formativos, se les llama campos de conocimiento. Sí tiene su diferencia, pero bueno, persisten. Pero ahora incluso les dan tiempo y habla de que el 13% del tiempo en preescolar debe estar dedicado a ciencias. Haciendo una suma de lo que representa el 13% del tiempo de ciencias, son 83 horas al año. Las maestras no tienen ni material ni formación para dar 83 horas de ciencia al año. Y es algo que viene en el programa. Ahora sí les dice que tienen que ponerlo incluso en su planeación didáctica con instrumentos de evaluación, y las maestras no tienen cómo hacerlo. Entonces de ahí que nos radica una mayor importancia en hacer este tipo de estudios. Ahora, algo que se comentaba en la sesión, no del seminario, sino de la conformación de la red, y recuerdo que fue muy enfático el doctor Isaías Álvarez, era en que el instituto debe estudiar al instituto. La red se debe de enfocar a estudiar en buena medida lo que hacemos en el instituto. Yo en ese momento lo pensé y dije, bueno, creo que el instituto debe de apoyar a todo el conocimiento, a todo el campo de conocimiento, no únicamente a vernos a nosotros, que es muy importante, porque como yo comenté en la primera lámina, pues estos niños algún momento esperamos que se incorporen al instituto, y ojalá trajeran una formación de ciencias, ya eso haría hasta más sencillo nuestro trabajo, porque yo les puedo decir, nosotros en doctorado, a veces tenemos algunas evaluaciones de tesis donde decimos, híjole, también traes muchas deficiencias desde tu formación básica. Ahora, me remito a esta primera encuesta que hicimos, para conocer en qué campo estábamos pisando, para ver si era viable y pertinente hacer un proyecto en este sentido. Y les comento rápidamente algunos resultados. Esta encuesta no es muy amplia. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en cualquier nivel educativo que lo que pasa en el instituto. El decirle a un profesor, oye, contéstanos una encuesta, tampoco es tan sencillo. Aquí, por ejemplo, tendría la experiencia del doctor Isaías, que están haciendo un proyecto junto con el doctor Reinaldo. Han tenido que contratar una encuestadora profesional y todo esto, porque no es tan sencillo levantar este tipo de estudios, sobre todo en nuestro medio. Pero bueno, en el medio preescolar, créanme que es igual o peor, porque ellas también están sometidas a muchas presiones de contratación, basificación, etcétera, y dan miedo a contestar ese tipo de encuestas. Pero bueno, con los resultados fue significativo para nosotros para darnos cuenta que era necesario el proyecto. Por ejemplo, el 90% de las maestras conoce parcialmente las habilidades que pueden desarrollar al impartir sus clases en los diferentes campos formativos, en los 5. Sin embargo, no hay un conocimiento integral ni sistematizado de dichas habilidades, y las habilidades que más mencionaron se encuentran la habilidad de observar y experimentar. Lo cual, decíamos, bueno, esto va ligado necesariamente, o en buena medida puede ir ligado a ciencias. Ahora, el 50% de ellas confunden el término de habilidad con algunos valores y actitudes en los pequeños. Claro que eso incluso ha sido motivo de muchas de las presentaciones que hemos tenido desde el ciclo anterior del seminario, que incluso nosotros, para nuestros propios estudiantes del instituto, luego no conocemos cuáles son las habilidades, valores, actitudes. Y creo que incluso la siguiente presentación tiene mucho que ver con esto. Pero esto, fíjense que nos llamó mucho la atención, y por eso lo recalcamos en amarillo. Dice, el 98% conoce el método de indagación, porque es el que, pues más o menos a ellas, dentro de su formación, les dan a conocer.
pero desconoce el tipo de fenómeno físico o experimento que les permite desarrollar esta habilidad. Y únicamente el 2% a veces lleva algún experimento de física. Y aquí comentaría, porque se fueron acercando con nosotros incluso directoras de preescolares y nos decían, es que quienes hacen estos experimentos, por eso son el 2%, son a las que ellas les llaman las principiantes, que las mandan y lo único que hacen es un experimento demostrativo, que ellas no entienden cómo, pero lo ven en el libro como, sí, puedes parar un huevo y ya, quedó muy bien. ¿Qué función o qué fenómeno hay atrás de ese? Ah, no, quién sabe, pero yo hice el experimento de física. Entonces cumplí con mi labor. O peor aún, porque eso también lo abrigamos con algunos de los CENDIs que tiene el instituto para las profesoras y el personal del instituto. Dicen, lo que nosotros hacemos es la Semana de las Ciencias. Y lo que le decimos es, tú papá, prepárate un experimento y lo vas a presentar ahí. Y en realidad los niños están jugando por allá, pero los papás lo presentan a las maestras. Y si el niño se llega a acercar, sabes que no te acerques, no lo toques porque me costó mucho trabajo hacerlo. Y eso es el desarrollo de ciencias y con eso están cubriendo lo que pide el programa. Pero algo que sí es muy interesante, y eso también nos motiva mucho, es que reconocen que requieren actualizarse en el campo de las ciencias. ¿Por qué? Porque existe, porque se los piden, número 1. Y número 2, porque sí ven que es algo necesario en el desarrollo de la infancia. Ahora, reconocen que necesitan contar con herramientas metodológicas, teórico-prácticas para abordar el problema de las habilidades del campo formativo en ese momento de exploración y conocimiento del mundo natural. Bueno, con esto pues arrancamos nosotros el proyecto y dijimos, con mucho entusiasmo vamos a hacerlo. Y aquí entonces me surge la primera pregunta, porque nosotros al admitir un estudiante en un posgrado, pues tenemos que decir, a ver, ¿cuál va a ser su tema de tesis? No puede ser enseñar física en el preescolar. A ver, ¿qué tema de física va usted a enseñar? Y me dice, bueno, el experto es usted, a ver, ¿qué me propone? Pues ahí me tienen a mí elucubrando, con mi mentalidad de físico de la superior de física. Se me ocurre, pues vamos a enseñar mediciones. ¿Por qué comento esta aparte vivencial? Porque bueno, fue la primera pregunta, ¿qué enseñar de ciencias en preescolar? Partamos de física. Pues a mí se me ocurren mediciones. Y esto lo llevamos fue coincidencia en un congreso y nos encontramos con la doctora Cecilia Stalin de la Universidad de la República en Uruguay. Y veo que ella está exponiendo un póster que dice, enseñanza de física en preescolar en Uruguay. Pues el ideal. Oye, pues ¿qué me recomiendas? Porque tengo un alumno en México que quiere hacer esto y a mí se me ocurren mediciones. ¿Estás loco? ¿Cómo mediciones? O sea, ¿vas a poner a un niño a hacer mediciones? Un niño que todavía no tiene lectoescritura, que todavía no sabe los números, ¿qué va a medir? No, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me recomiendas? Dice, mira, lo que nosotros hacemos es circuitos eléctricos de preescolar. Wow, nuevamente, ya vi por acá los profesores de la UPITA, ¿no? Pues a uno le presionan circuitos eléctricos. No, ¿cómo circuitos eléctricos? No me cabe. O sea, a ver, es que estás pensando como un físico, y regreso a la frase del doctor Moltó, como físico que hace física. No. A ver, regresémonos al término circuito eléctrico. ¿Qué es la palabra circuito? Pues es algo cerrado. Bueno, prender un foco es cerrar un circuito eléctrico y es muy visual para los niños. Y con lo que el niño vaya y esté prendiendo y apagando un foco, estás enseñando una parte del circuito eléctrico. Caray, pues vámonos sobre circuitos eléctricos. Y entonces, es el trabajo con el que empezamos a hacer la tesis de esta chica, repito, en 2012. ¿A qué nos llevó esto? Bueno, pues vamos a ver qué metodología trabajábamos, porque creo que es algo importante en este tipo de seminarios que están dirigidos a quienes pretendemos o quisiéramos ser expertos en educación, pues esta parte de la metodología de la investigación. Esto fue muy prematuro, ha ido evolucionando, como les comentaba, empezamos por llamarle física preescolar y ahora a lo que hemos ido llegando. Empezamos por un estudio de caso. ¿Por qué? Porque únicamente podíamos probarlo en el curso que esta chica estaba dando de preescolar. Tenía que hacer una creación de instrumentos. ¿Por qué? Porque nos topábamos con esto que habíamos comentado sobre que la Semana de las Ciencias o que las profesoras hicieran un experimento o mandaros a ver Big Man. O sea, yo soy alguien súper entusiasta de Big Man, pero no para enseñanza formal. Que ese es el gran reto de esto. ¿Cómo llevas esto a que sea formal y que tú le puedas evaluar al niño que en realidad adquirió habilidades y competencias en ciencias? Empezamos por una investigación cualitativa porque tampoco nosotros podíamos calificar a los niños. No podíamos decir, en el mundo de la enseñanza de la física,
se encuentra uno con una situación de la enseñanza, de la investigación cuantitativa que yo no comparto, pero la mayoría de mis colegas de CICATA sí, que es trabajar con algo que le llaman el factor de Hegel, que únicamente es tomar pretest, posttest, haces diferencia y obtienes algo que le llaman ganancia de aprendizaje, que por fortuna ya va de salida, pero eso tú no le puedes hacer a un niño que conteste un test validado de temas de física. Primero, porque no lo hay, y número dos, porque no se puede diseñar dadas las características de este nivel educativo. Y teníamos que irnos por el lado de la formación de profesores, porque teníamos que empezar, sí, esta chica era muy entusiasta, se le admitió en el posgrado, con la salvedad de que tenía que llevar materias como fundamentos de física moderna, elementos de física moderna, fundamentos de las teorías físicas. Dijimos, bueno, va sobre tu riesgo. Pero también fue algo bien padre para nosotros, porque entonces tuvimos que aterrizar esos temas de física para ella y que a su vez ella pudiera hacer, si así lo desean, una transposición didáctica hacia los pequeños. Y se conformó un equipo de trabajo. Así como con ustedes lo estoy platicando, lo empecé a platicar con varios colegas y se empezaron a entusiasmar. Primero los colegas de la Superior de Física y Matemáticas. Claro que no todos en la Superior de Física y Matemáticas son muy entusiastas de este tipo de temas, pero por ejemplo la doctora Leonor Pérez Trejo, el doctor Arturo Méndez dijeron, me gusta, vamos a ver cómo le hacemos. Colegas de la Escuela Superior de Cómputo, en particular de CICATA Legaria también, pero curiosamente de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Baja California, de la Universidad de Coahuila, y se me olvidó colocar a la Universidad de San Luis Potosí. Se fueron entusiasmando porque este problema lo tienen todos, o sea, preescolares hay en todos lados. Podremos no llegar todos a la universidad, pero todos, o la gran mayoría, ya es obligatorio estar en el preescolar. Y entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tuvimos que hacer? Bueno, vamos a ver si de veras se podía hacer cuestiones de físicas y educadoras. Aquí nada más está la imagen, pero es un video que incluso lo subimos a YouTube. Es un taller que se les dio sobre circuitos eléctricos, y pueden ver que las maestras empezaron a manejar los circuitos eléctricos. Armar este curso taller para las maestras fue extremadamente complicado, porque yo dije, bueno, si lo vamos a hacer como investigación, yo no quería participar para hacer investigación en acción, sino estar yo por fuera para poder hacer un análisis. Y entonces dije, bueno, voy con mis colegas, ex compañeros del FM, y fue el mismo problema que a mí me pasó. Oye, vamos a darles un curso de circuitos eléctricos a las chicas. Y uno de los colegas de ella me dijo, no, pero es que yo no veo cómo enseñarles teorema de Thevenin y Norton a ellos. No, espérate, o sea, no partamos de esto. Y fue tan padre esto, que incluso el día de anterior nos acaban de publicar un artículo en una revista de CONACYT sobre cómo fue el desarrollo de todo este taller. Y empezaron a hacer cuestiones, sí, sin mucha matemática, sino muy poca matemática, y las maestras fueron las más entusiastas porque empezaron a ver que en realidad sí podían desarrollar cosas de física. Y aquí me remito nuevamente a algo que comentaba la doctora Xochitl Quetzali hace un momento. Les preguntábamos, bueno, ¿y por qué no les llamó a ustedes incluso la atención desde su formación? Es que le tenemos miedo a física, se nos hace muy complicado. Y es feo la física. Y cuando empezaron a ver que podían desarrollar esto, que podían ellas agarrar un electroscopio y ver que había corriente o que no había corriente, o que podían medir si había resistencia o no, únicamente ese nivel, vieron, pues es que esto se lo podemos explicar a los niños. Dijimos, pues qué padre, ¿no? Y continuó el proyecto. Bueno, esto lo empezaron a hacer ellas, y en particular esta parte de aquí, este circuito es así como nuestro mayor logro con ellos, porque acabaron desarrollando un circuito eléctrico ellas, explicando sobre los niños. Lo hacen aquí es con masa de pedido, pero se puede hacer con migajón. Y los niños hacen el migajón, y ven que cuando le ponen sal, es mayor conductor. Si le ponen menos sal, el foquito no prende. Y los niños ahí están metiéndole y van y lo hacen, pero curiosamente lo pueden evaluar. Fíjense, pueden hacer también esto que nosotros hacemos con el confeti y un globo para ver carga eléctrica. Y incluso trabajaron con algún electroscopio. Sí ya no nos salió con los niños, pero empezaron a ver que esto lo podían desarrollar ellas. Más aún, crearon ellas ya la situación de aprendizaje con circuitos eléctricos, con todo el formalismo que se pide para hacerlo en preescolar. Ya no se quedó únicamente en la semana de las ciencias, o que yo les voy a mostrar un experimento, sino desarrollando la parte del campo formativo, la competencia y todos los temas. Incluso eso a nosotros nos sorprendió mucho. Bueno, esta chica con este trabajo se graduó en 2015 de la maestría.
la mayoría de mis colegas, porque esto también es importante comentarlo, empezaron a creer en este trabajo y dijeron, pues admítele luego al doctorado, que se siga con esto, ¿no? Pues adelante. Creó incluso un ciclo de exploración que este es nuevo, de hecho este está bajo registro ahora de derechos de autor, que no contiene más cosas de las que podríamos encontrar con el ciclo de golf o este tipo de situaciones, pero ellas lo están adaptando incluso por códigos de colores para que las propias maestras de preescolar puedan incorporarlo a su práctica diaria. Esto entusiasmó tanto que entraron otras 2 maestras al posgrado a la maestría, siendo que ahora esta chica que está en el doctorado con nosotros, ahora ella es la directora de tesis con ellos. Pero no nos quedamos únicamente en esto. Cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones y está bien documentado, que es lo de la serendipia, de la investigación, empezamos a ver qué más podíamos ir incorporando. Y bueno, algo que por ejemplo nos falta mucho en los niveles que maneja el Instituto Vocacional Superior, pues es nuevamente retomar esta parte lúdica. No quiere decir que nos quedemos en jugar únicamente, porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Sino incorporar cuestiones que sean lúdicas, que vayan pegando en el aprendizaje del estudiante, y en este caso pues de los niños más pequeños. Y encontramos algo que desde el nombre es muy llamativo, la caja de Einstein. ¿Qué es la caja de Einstein? Es una propuesta de un suizo llamado Giorgio Hussermann, que él lo hace para un ambiente de aprendizaje no formal y de divulgación. ¿Qué es lo que hace? La caja de Einstein es un montón de juguetes que los pone en una mesa, el niño toma el que más le llama la atención y a partir de eso, como ya lo engancho, le explica el principio o la base científica que tiene ese juguete. Claro que por eso yo explicaba un poquito al inicio de la parte de Big Mac, porque sí, si yo le explico ahí y el niño después no le sabe, pues a mí ya no me interesa, se quedó en parte divulgativa. Entonces lo que nosotros decidimos, esa chica dijo, bueno, vamos a tratar de meterlo, a ver si esto se puede hacer de manera formal en las aulas del preescolar aquí en México. Y lo empezamos a desarrollar. Pues aquí incluso estudiantes de la maestría en tecnología avanzada de allá de Cicata nos dijeron, pues yo quiero participar porque a mí se me ocurre tal juguete y cómo lo podríamos llevar. Curiosamente, eso nos empezó a poner también a nosotros como físicos a ver si de veras sabíamos física. Creo que muchos saben la frase esta de Einstein, palabras más, palabras menos. Tú sabes algo de física si se lo puedes explicar a tu abuelita. Bueno, en ese sentido, si se lo puedes explicar a un niño, porque las maestras, curiosamente nosotros les preguntamos, hicimos otra encuesta. Ahora, ¿qué temas de física les gustaría llevar al aula? Nosotros pensamos nuevamente como físicos, pues van a querer empezar con movimiento, después termodinámica, no. Dijeron, no, fenómenos de luz. ¿Podríamos llevar láseres al aula? Ah, caray, pues ¿cómo le explicas? Ahí sí tienen algunos principios físicos muy complicados como para explicártelos. Pero fíjense, empezamos a buscar, bueno, entonces ya juguetes y tratar de ver cómo explicarlo. Y estamos en ese proceso en este momento de, ¿qué temas? Por ejemplo, la famosa juguete de los balancines que van chocando, físicamente no es tan sencillo. O sea, tenemos que ver conservación de la energía, etc. Pero para los niños estarlo agarrando y pegando y viendo que es movimiento, es muy útil. Aquí, les digo, ya está más desarrollado el tipo de concepto y estamos en el proceso de, como habíamos visto acá, de llevarlo a ciclos de aprendizaje de este estilo y llevarlos al aula. Algunos ya se probaron, ya probamos ahorita cuestiones, sí de movimiento, de magnetismo, porque también les entusiasma muchísimo trabajar con imanes y estamos empezando a verlos con cuestiones de luz. Nos ha costado ahí sí un poco más de trabajo. Esto lo hemos podido llevar a las escuelas y aquí quisiera también hacer una liga, nuevamente con lo que pretenderíamos de la red de educación, con lo que hacemos en el instituto y con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros como red, en un momento dado, quisiéramos hacer un posgrado, la primera cosa que nos van a evaluar los evaluadores de CONACYT, yo he sido evaluador de CONACYT y esa es la instrucción que nos dan, en el caso de posgrados de este corte de educación, es ni siquiera de eficiencia terminal, que es el parámetro que antes se tenía. No, ahora los posgrados de este corte educativo tienen que tener un impacto con la comunidad. ¿Y cómo lo demuestras? Bueno, nos han dicho incluso, pues si tú tienes correos electrónicos donde de alguna escuela o de algún centro social te invitan a dar una plática, algún curso, adelante. Eso pega como impacto a la comunidad. Y pues qué mayor impacto a la comunidad que nosotros ir a los kinder, y lo hemos hecho, o sea, nos bajamos de nuestro pedestal donde estamos haciendo ciencias y vamos a los kinder.
Y esta experiencia en particular, este es un kinder acá en la zona de Huixquilucan, la zona pobre, no la zona de dinero. Pero fue una experiencia bien interesante. ¿Por qué? Porque incluso el maestro de educación física de los niños se acercó. Dijo, a ver, yo también quiero saber esas nociones de física por un fenómeno muy sencillo. Y por eso estamos ahí en la resbaladilla. Dicen, miren, a mí me toca sacar a los niños que estén haciendo aquí cosas de deportes, etc. Curiosamente bajan los niños y yo cuando los agarro no los puedo dejar, son niños muy pequeños. Siempre nos dan toque. ¿Y ahora cómo le explico a los niños? Pues eso es carga eléctrica. Y cuando les empezamos a explicar, ya nosotros también, porque esto ha sido recíproco, es decir, nosotros hemos ido formando a estas profesoras, pero nosotros como equipo nos hemos ido formando, sensibilizando. Y entonces, sí nos dimos cuenta de esta gran necesidad que tienen los maestros de explicar esto. Y vieron, mira, si a mí me hubieran explicado la física como ustedes nos la están explicando, a lo mejor yo no hubiera sido ni siquiera maestro de educación física, me hubiera ido a estudiar ingeniería, ¿no? Pero es por eso que hasta el maestro de educación física ya está entusiasmado de ingresar al posgrado. Le dije, a ver, espérame, porque si primero que una maestra preescolar me dijeran que le dieran chance de entrar a un maestro de educación física, puede que sea más complejo, pero ahí está el entusiasmo, y esto es algo importante que se debe lograr con el impacto de los proyectos. Aquí tal vez no está para confirmar. No, sí está el profesor Ángel, él incluso en su momento me invitó, y que tiene como un mes, ¿no? También fuimos a dar una plática con el profesor Ángel, tiene su bebé también en un preescolar, y ahí estuvimos yendo, y las maestras muy entusiastas porque les llevamos algunos experimentitos muy sencillos de óptica precisamente, y muy entusiastas. Dijeron, estos lo podemos incorporar a nuestra práctica cotidiana y cubrir ahora esos 83 horas que tienen que dar en un año de ciencias. Porque lo más sencillo es decir, pues les ponemos a Bigman y dijimos que dimos ciencias. No, porque eso también conlleva que se tiene que ver con evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la parte de evaluación? Porque incluso se tienen que desarrollar, y hemos desarrollado, no yo directamente, estas estudiantes, rúbricas, listas de cotejo, muy profesionales, muy completas, de manera que sí se puede evaluar, son validadas ya incluso todo este tipo de instrumentos, y que son aplicables al preescolar. Tan es así que otra de estas chicas que está trabajando con nosotros la maestría, y que ya acaba de entregar su tesis el sábado pasado, comparó estos instrumentos que se diseñaron por parte de ellas con el instrumento que les da la SEP. Estos instrumentos son más completos y cubren precisamente lo que da la SEP. Y algo que es interesante, y regreso al impacto que puede tener el instituto, como pueden ver, todos estos instrumentos pues van dirigidos por parte del Instituto Politécnico. Entonces ya el instituto está teniendo un impacto en este tipo de situaciones directamente con lo que pide SEP. Pero algo que fue un resultado todavía más importante para nosotros. Yo comentaba en un inicio que estaban estos campos formativos y que nosotros estábamos trabajando en exploración del conocimiento mundo natural, porque pensábamos que ahí directamente iba implicado física. Pues resulta que cuando las chicas empiezan a introducir este tipo de cuestiones en su aula, porque sí lo hicieron directamente, resulta que ven que puede impactar en todos los campos formativos. Y pongo un ejemplo muy concreto. Cuando empieza la primera maestra a hablar, la que trabajó lo de circuitos eléctricos, empezó con una sesión de qué es carga eléctrica con los niños. Pues los niños adquirieron lenguaje, porque salieron del aula hablando en términos científicos, que es uno de los estándares que también pide la SEP. Salieron hablando de carga eléctrica, de fricción, de cargas positivas, cargas negativas. Pensamiento matemático. Yo en un principio no pensaba abordar pensamiento matemático, pero nuevamente, ¿qué es pensamiento matemático en preescolar? Es nociones de más, menos, mayor, lejos, cerca. Entonces los niños, a partir, por ejemplo, de que frotaban el globo, decían, si lo froto más, lo froto menos, entonces empezaban a tener nociones de pensamiento matemático. Naturalmente la parte de exploración y conocimiento del mundo. Esta parte de desarrollo, que es la parte social. Curiosamente, también los niños tienen que trabajar por equipos. La maestra, por ejemplo, les creó, y por ahí también en las siguientes viene la imagen, les creó unos pequeños kits donde venía una regla, confeti, grafito de lápiz, para que pudieran hacer ellos sus propios experimentos, pero tenían que compartirlo entre 3 o 4. Y entonces, esta parte de que tienen que saber compartir, tienen que no arrebatarse las cosas, darle espacio al otro,
Eso que incluso a nosotros en el Politécnico nos cuesta tanto trabajo, esto de las soft skills, las habilidades blandas que le llamamos de trabajo en equipo, también se pudo desarrollar haciendo este tipo de cuestiones. Pero el ejemplo máximo a mí me llegó con eso de expresiones artísticas, ahí sí yo no veía por dónde. Y una de estas maestras me dijo, me pidió la opinión sobre un experimento que quería hacer con los niños. Oiga, profe, ¿se puede hacer con un reguilete para ver movimiento? Ah, pues me parece bien. Es que lo que yo quiero es que les voy a dar a los niños el reguilete en una hoja, que ellos lo coloreen, lo recorten, y entonces empecemos a ver si les soplan para que vean si soplan más, menos, y que empiecen a ver movimiento, si es circular, si no es circular. Entonces está bien incluso la parte de expresión artística. Entonces, con ese tipo de formación, vimos que se podían desarrollar todos los campos formativos. No únicamente a nivel divulgativo, sino a nivel ya de forma formal en aula. Ahora quiero hablarles de dos experiencias bien interesantes. Y me remito ahora nuevamente a mi posgrado. Como les comento, con nosotros somos un posgrado en enseñanza de la física, en física educativa. Y pues ahora ya podemos decir que cubrimos profesores que dan desde posgrado hasta preescolar. Y que dan todos los temas de física. Curiosamente yo les comentaba que esta primera chica terminó la maestría, entró al doctorado y tiene que llevar los mismos cursos que todos los demás. En particular llevaban el curso de metodología de la investigación 2 y en este curso se les pedía hacer una pequeña experiencia para ver cómo lo podían ellos llevar con sus grupos. El experimento era muy sencillo. Tiene usted un reloj de arena y se deja caer en caída libre. ¿Qué pasará con el flujo de arena? Hay tres opciones únicamente: se detiene, empieza a fluir hacia arriba o sigue fluyendo normalmente. Explique su predicción y después tenían que ver un video que subimos en YouTube con una cámara Phantom para que vieran, que corroboraran su predicción, que explicaran por qué se daba el fenómeno, y el punto final es cómo lo llevaría usted ahora este mismo experimento para explicarlo con sus estudiantes. Este curso le estaban llevando 5 estudiantes. Esta chica de preescolar, nuestro posgrado es un posgrado en línea, se me olvidaba mencionar esto, lo cual nos permite tener estudiantes literalmente en todo el mundo. En este curso estaba un profesor de ingeniería en el Ecuador, una profesora de física, de la licenciatura en física de la Universidad de San Luis Potosí, un profesor de preparatoria en Guadalajara, un profesor de de enfermería y ciencias de la salud en Chile. Y entonces estos son los trabajos que ellos empiezan a desarrollar. Ya empiezan a explicar el fenómeno y la chica de San Luis Potosí lo que hizo fue, bueno, pues como no tenemos relojes de arena, pues fui con los estudiantes a uno de los elevadores en el edificio de la facultad y empezamos a hacer algunas mediciones para ver qué es lo que pasaba. Está bien. El chico de Guadalajara le pidió a sus estudiantes que lo describieran el experimento en una hoja de papel y que le explicaran qué es lo que pasaba. El chico de Ecuador lo que hizo fue, bueno, es que a mí me parece que esto tiene que ver con el tamaño de grano que se utiliza para el reloj. Es decir, que para el ingeniero no tendría mucho sentido, pero bueno, lo permitimos hacer. Yo le preguntaría, por ejemplo, aquí a los profesores de UPITA que dan cuestiones de ciencias, ¿qué creen que es lo que no hicieron ninguno de estos? ¿Qué es lo que deberían de haber hecho? ¿Cómo? Hacerlo, ninguno lo hizo. ¿Quién cree que sí lo hizo? La maestra de preescolar fue la única que desarrolló el experimento de física con los niños. ¿Por qué? Ya después tuvimos alguna reunión en algún congreso que sí nos pudimos juntar todos, y la explicación nuevamente me remito a lo que decía la doctora Xochitl Quetzal. Todos estos colegas podrían haber tenido equipo, podrían haberlo hecho, pero les daba miedo hacerlo. No se vayan a romper los relojes. Y los niños no. Lo único que hicieron, pues bueno, pusieron suéteres allá abajo y tiraban. Y ellos hicieron sus relojes de arena, los tiraban. Y los niños fueron los únicos que pudieron decir, pues es que pasa lo mismo, o no veo qué está pasando en el fenómeno. Los otros trataron de ajustar, lo que querían ver. Este es el video. El video, si lo pueden ver incluso en el YouTube, no es tan claro. Los otros quisieron ajustar la naturaleza, lo que pensaban que se veía acá, y no, los niños son muy honestos y dijeron, pues yo no veo qué está pasando, o podían ponerse a discutir. Entonces esto fue en realidad muy satisfactorio para nosotros como parte del proyecto, porque si estás en un proyecto de enseñanza de la física, la única que hizo en realidad física como tal fue ella, ¿no? La otra experiencia fue bien interesante.
Porque como decía, miren, aquí está la maestra Gali, ella está con los niños y hizo observaciones y todo esto sobre qué es la electricidad. Y esto incluso lo hemos podido publicar en alguna revista en el extranjero por las respuestas que le dan los niños. La maestra primero les hace una dinámica, no estoy aquí para comentarles todo, está documentado en los artículos, se los puedo mostrar. Pero una de las cosas que le dice, ¿qué quieren saber? ¿Qué sabes de la electricidad? Y después, ¿qué quieres saber de la electricidad después de que hicieron la dinámica? Curiosamente, los niños querían saber de dónde creen que viene la electricidad. Algunos decían viene del mar, otros decían viene de las paredes, pero hubo al menos un par de casos que dijeron es que viene de los Estados Unidos. Eso incluso te lleva a estudiar otro tipo de situaciones con las cuales los niños están conviviendo. La parte social, porque incluso nosotros lo presentamos hace 3 meses en España, esto y nos dijeron, es que los niños españoles evidentemente no van a contestar esto. Entonces es una línea de estudio que están recibiendo los niños por los medios, por los papás, para saber por qué contestan que la electricidad viene de los Estados Unidos, ¿no? Son cuestiones, les digo, muy, muy interesantes. Comentaba en un inicio que la metodología nosotros lo tratamos como estudio de caso, como una investigación de tipo cualitativo. Evidentemente, con el transcurso del tiempo esto nos va llevando a tener que hacerlo de manera un poco más cuantitativa para mostrar resultados. A mí me sorprendió mucho porque también esta parte estadística ya la hicieron ellas, en función de los instrumentos que yo les mostré de las rúbricas listas de cotejo, y el impacto que tienen con los niños es formidable. Se van muy arriba con respecto a otros niños en el histórico que ellas tienen. No los voy a aburrir con esta parte, los aquí. Tan es así que ahora nos han pedido que demos talleres dados por las mismas maestras, y el propio Cicata, siendo centro de investigación con todo lo que podría parecer, nos dice, no, sí, es un impacto nuevamente, como comento, hacia la comunidad. Y entonces se está dando este tipo de talleres. El siguiente se va a dar en enero. Este taller ya se dio en la Universidad de Querétaro, se dio en la Universidad de San Luis Potosí. Entonces muestra que hay una necesidad, un nicho donde se puede seguir trabajando y desarrollando investigación. Nosotros trabajamos, por ejemplo, de manera muy directa con la Asociación Americana de Profesores de Física. Y entonces esto también lo hemos podido llevar a Estados Unidos, y créanme que en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, tampoco tienen tanto trabajo desarrollado de ciencias para preescolar. Y esto, sin que sea la panacea, sí les ha llamado mucho la atención. Algo que es importante y que se ha comentado con respecto a la red es a los productos que debemos obtener. Nosotros, confesarlo, en un inicio pensamos, pues es que ¿qué productos vamos a obtener de esto como artículos? Todo eso, pues créanme que hemos obtenido al momento 4 tesis de posgrado. Este artículo del libro que es en la revista Iberoamericana de Desarrollo e Investigación Educativa, que se publicó ayer. Este es del European Journal of Physics Education. Hemos obtenido artículos. El título de la presentación es porque es el título con el cual nos aprobaron el proyecto de CONACYT por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y aquí creo que sí vale la pena hacer el comercial para el instituto. El instituto tiene 2 proyectos en esta convocatoria que pasó, que es uno del que está el doctor Isaías, el doctor Reinaldo y el nuestro. Entonces, ahí también el instituto está teniendo un impacto que creo que podría ser mayor por las características de este tipo de convocatorias. Y algo que es curioso y lo pueden encontrar, el propio instituto ya volteó a vernos. Este es el comunicado oficial que salió el día lunes, e incluso el propio instituto lo mandó a varios portales de noticias sobre el trabajo que estamos realizando en Cicata con la parte de enseñanza de ciencias. Y creo que va a salir en el número de la Gaceta de fin de mes. ¿A futuro qué vamos a hacer? Bueno, pues seguimos haciendo muchas cosas, porque esto ya fue una explosión. Comentaba con los doctores que salen ahorita, pues estamos haciendo algún desarrollo tecnológico también para hacer juguetes dirigidos específicamente para enseñanzas. En ese caso, ya lo tenemos, se desarrolló en el SCOM, pero ahora lo vamos a hacer para física, donde los niños van a estar saltando, pero eso implica toda la parte técnica, entonces también es sujeto de patentamiento y todo este tipo de productos. Lo que les comentaba sobre seguir con los juguetes, y bueno, pues no los voy a aburrir con este tipo de conclusiones. Creo que las conclusiones saltan por sí mismas. Es un trabajo que estamos desarrollando bastante bien desde el instituto, con impacto hacia el preescolar. Estamos teniendo un impacto real en la comunidad. Se pueden generar productos y bueno, nos ha llevado a que ahora también tenemos un campo muy grande, porque les repito, este nuevo programa de preescolar de 2018 ya es obligatorio el tema de ciencias. Y entonces las mesas, hemos podido formar en este momento alrededor de 30 profesores entre los cursos que hemos ido a dar y las que están haciendo el posgrado con nosotros, pero el campo de trabajo es infinito. Yo creo que
tanto la red, desde las diferentes especialidades que tenemos aquí, como el propio instituto, puede impactar mucho, en ese sentido de impactar en la comunidad. Y pues yo en esto lo dejaría. A veces me entusiasmo mucho con esto, pero creo que es bien, bien interesante. Pues muchas gracias. Pues ya sería todo por acá. Bien, bueno, agradecemos al doctor Mario por su exposición y el trabajo que nos presenta. Pasamos a la sesión de comentarios, preguntas, alguna inquietud hacia el trabajo que ha presentado el doctor Mario. Gracias. Doctor, bueno, pues mis comentarios van a ir en 3 puntos. Primero, felicitarlo a usted y a todo el equipo, a esta carta. El segundo, quiero hacer una reflexión y el tercero, una pregunta. Entonces, la felicitación pues va implícita, aparte de que qué bueno que se dio la oportunidad de recibir a una persona que a veces nos mueven, ¿no? Cuando estamos en los posgrados, dependiendo del tema que vayan a querer investigar, pues nos mueven a la academia, ¿no? Porque tenemos que meternos a veces en los trabajos que ellos están realizando. Pero fíjense qué bueno que hicieron esto, porque a raíz de haber aceptado a una persona interesada en hacer una investigación que no es el nivel que nosotros trabajamos, pero que de alguna manera impacta por toda la trayectoria que se va dando efectivamente desde la educación básica y cómo nos llegan ya aquí al Politécnico. Entonces, este trabajo a mí me parece muy relevante porque efectivamente con lo del modelo educativo y que no se sabe con esta cuestión política que dicen que van a quitar la reforma educativa, que yo la veo desde 2 ámbitos. Una cosa es la cuestión de la evaluación docente de Chiapas, Guerrero, etcétera, que no quieren evaluarse, pero la otra es el modelo educativo que ya se está implementando a nivel nacional y que se quiera o no, ya lo tenemos en las aulas, ya lo tenemos en todos los niveles de educación del país y ya se está trabajando. Entonces, el modelo educativo se trataron pues todo un sexenio en desarrollar ese modelo educativo con estos campos formativos que efectivamente al llegar una persona que no sabe de cuestión de física, pero que tiene los conocimientos de una licenciatura en preescolar, pues abre un abanico de posibilidades para trabajar de manera interdisciplinaria. Y ha crecido tanto que entonces empiezan a interferir otras áreas, otros campos, y veamos, ¿no?, todo este recorrido que tienen de publicaciones, con así apoyado, y así se trata de que se haga en todas las áreas, en todos los campos. Ojalá que el Politécnico se diera cuenta de esta importancia, me refiero en todas las áreas, ¿no?, donde todos estamos trabajando, porque trabajar de manera interdisciplinaria es el futuro de la educación. No podemos trabajar ya de manera aislada, ni pensar que nuestra materia es la única y la perfecta y que ya no tengamos opinión o sugerencias o estrategias didáctico-pedagógicas para poder enriquecer todo el trabajo. Entonces, desde ahí va mi comentario y mi reflexión y mi felicitación por este trabajo que se está haciendo tan bonito, porque además también se está trabajando con un aprendizaje significativo centrado en la persona. Los están metiendo todo, o sea, desde el conocimiento, las habilidades, las actitudes, los valores, y así tendríamos que desarrollar todas nuestras materias, todas las materias. Y solamente la pregunta que yo tengo es, y no porque me quiera hacer endogámica y nada más lo del Politécnico, pero yo le preguntaría, usted que es coordinador de la maestría en física, ¿qué tanto impacto están teniendo los maestros que enseñan física aquí en el Politécnico? ¿Están acudiendo a las maestrías? ¿Qué tanta gente se está preparando? ¿No? Porque, ok, qué bueno que vayan de las primarias y todo esto, ¿no? Pero ¿qué tanto
¿qué tanta apertura, qué tanta flexibilidad tienen como para trabajar de esta manera, ¿no? Enseñar jugando, porque el aprendizaje es tan hermoso que se puede aprender de otra manera, no nada más desde el área cognitiva, sino desde el área afectiva, ¿no? Desde el área socializadora y todo. Sí. No, pero primero gracias por los comentarios. Y sí, bueno, aquí partiendo de la capacidad que tenemos para admitir estudiantes en el posgrado, siempre tratamos de reservar que nosotros queremos formar gente para el propio instituto. Pero aquí también no podemos escapar a la realidad. O sea, nuestra situación, como se ha comentado aquí con la situación laboral, a veces nos es complicada. El que sea un posgrado en línea ayuda, pero no resuelve todo. O sea, a veces nos hemos encontrado con profesores muy entusiastas pensando en que, bueno, es en línea, pues trabajo los fines de semana y en la noche. Y luego resulta que no les alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, sí es un área de oportunidad esa parte laboral, porque sí es complicado que los profesores del propio instituto se incorporen. Tenemos muchos profesores de bachillerato, de las vocacionales que están trabajando. Y curiosamente, al ser en línea y tener que trabajar en plataforma, ven lo que trabaja su compañero. Yo comentaba, por ejemplo, en el caso de este experimento que hice con estos chicos, con lo del reloj de arena, cuando ellos vieron el resultado que obtenía esta chica, pues ellos dijeron, pues lo que nos faltó fue hacer física, y se entusiasman también. Entonces, se contagia, esa es de las cuestiones padres de esto, ¿no? que se contagia. Pero sí no es tan sencillo que, a pesar de que sea un posgrado orientado a las enseñanzas de las ciencias y que sea en línea, que participe mucha gente, quisiéramos que fuera masivo. Por ejemplo, ahorita estamos en proceso de admisión y ayer tuve que hacer ya el primer corte de los que no aprobaron el curso propedéutico. Y le puedo comentar, se presentaron al curso propedéutico, fueron 87 solicitudes. Al día de ayer ya había yo rechazado, ahorita quedan únicamente para maestría, aprobados para la siguiente etapa, 18, y de doctorado 11. Entonces, imagínense todo ese universo, que algunos porque se dieron cuenta que no era lo de ellos, que la parte virtual no es de ellos, y algo que, por ejemplo, y aquí sí, no sé si haya todavía muchas autoridades, pero una queja es que todavía el instituto no está preparado para la virtualidad. Apenas tenemos un año, estamos cumpliendo un año con el nuevo reglamento de estudios de posgrado, y créanme que todavía tiene muchos problemas para atender la parte virtual. Y está el doctor Isaías por la parte de matemática educativa y le puede comentar lo mismo. Pero sí se puede tener mucho impacto. Por ejemplo, y este tipo de cuestiones se van saliendo. El DIF, ustedes conocen el programa que tiene Sinvest Niños, una cuestión por el estilo que tiene una vez al año. Ya lo empezó a usar también el Politécnico como tal. El año pasado ya llevaron niños del DIF dotados allá al CICATA en particular. No sé si los llevaron a otras unidades, sinceramente. Pero ya y dijeron, bueno, ¿quiénes son los que trabajan cosas de niños? Pues ya me mandan a mí, ¿no? Pero fue muy interesante y ese impacto que va teniendo el instituto. Y esto pues se sigue replicando, ¿no? A mí me parece muy significativo que empezamos con una maestra, y después fueron 3, ahora ya son más las que quieren ingresar, y pues entonces se va viendo que el Politécnico es el que va desarrollando esto. Y lo hemos notado también con nuestros colaboradores de las universidades en el interior de San Luis Potosí, sobre todo de la Universidad de Nuevo León, que están muy entusiastas. Dicen, bueno, es que el Politécnico es el que lo está haciendo. Pues bueno, pues entonces vamos hacia adelante en eso, ¿no? Pero sí hace falta mucho trabajo. Aquí presento pues los resultados que hemos ido teniendo, nos gustaría tener más. O sea, poder hacer una cuestión, por ejemplo, en esos estados del sur, ¿no? Nos gustaría ver cómo están llevando el preescolar por allá y ver si podemos apoyar, impactar, pero pues ahí sí ya es más complicado. También es una reflexión derivada de esto de cómo inició la intervención. Es importante que el instituto haga investigaciones educativas hacia afuera, porque también es un compromiso con la sociedad y también de buscar impacto en el posicionamiento hacia afuera. Pero hay una naturaleza de la investigación educativa que es un tanto diferente de la investigación científica. Es que la investigación educativa, una de sus finalidades es estudiarse a sí misma. Bueno, las instituciones que la generan tienen el compromiso de investigarse a sí mismas porque es la única manera de que se puedan transformar. Entonces pienso que tan valiosa es la investigación que se puede hacer con contextos ajenos a nosotros, como los contextos que ahorita creo que en ese sentido iba la primera presentación hacia adentro, la importancia que
consiste en observarnos, porque esa es la única manera en que vamos a poder tener elementos, estrategias generadas por nuestra propia capital intelectual para resolver los problemas internos, y también hacia afuera, quienes trabajan, como en el caso de usted, hacia resolver problemas también como responsables, como líderes en educación tecnológica, como líderes en investigación hacia la sociedad. Entonces yo pienso que sería, o es muy importante ambas perspectivas de la investigación. No, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo el comentario que hice no era desdeñando que nos estudiáramos a nosotros mismos, no. Creo que de hecho es la base principal, pero creo que no debe de ser única. Y de hecho, este tipo de ejercicios, como yo les comentaba, pues lo trabajamos con, por ejemplo, profesores de la Superior de Física. Ese artículo que yo les comentaba que apenas sacamos, que está de este lado, de hecho no se alcanza a leer bien el título, pero se llama Interacción de físicos con profesores de preescolar. ¿Físicos de dónde? De la Superior de Física. Entonces, es también, en parte, estudiar al propio instituto, ver cómo sus profesores están formándose y cómo se formaron. Y ahora, de hecho, esos profesores estuvieron en la sesión anterior, ellos trabajan también con la doctora Luz María de Guadalupe, entonces ellos también están estudiando la parte del instituto. No, y claro, yo no digo que sea exclusivo estudiar afuera, pero creo que se debe de complementar, ¿no? Porque como comenta la doctora Lozoya, pues también serán nuestros próximos clientes, ¿no? Los que van ingresando, e incluso saber qué tipo de profesores queremos que vayan incorporándose al instituto. Y yo lo digo desde mi alma mater, que es la Superior de Física, y está el doctor Reinaldo, que también ha sido profesor de allá, y el doctor Isaías. Pues también necesitamos un tipo de cambio de mentalidad en el profesor que da la Superior de Física y Matemáticas, y este tipo de cuestiones. Esos comentarios que hice, por ejemplo, de cómo se ve la física o cómo se ve la matemática por parte de la propia gente de FM, pues también es resultado de esto, o sea, digo, es complementario, no creo que incluso que se pueden separar absolutamente. No, es que la importancia de este tipo de investigación también lo alimenta. No, claro. Porque ahí es donde nos damos cuenta que a lo mejor hemos sido, o pensamos en nuestro contexto nada más, la diferente interacción con nuestros contextos. Nos damos cuenta que podría ser incluso más factible para nosotros aprender de esas formas, porque es verdad, a veces elevamos un tipo de discurso y nuestros estudiantes en relación con la investigación anterior, lo que necesitan es que lo hagamos más amigable. Claro, estoy de acuerdo. Sí, pues también me uno a la felicitación y también considero muy loable el hecho de que hayan aceptado este tipo de temas de investigación, en el sentido de que sí, generalmente pensamos de que esto debe de tener un cuadro totalmente científico, etcétera, y bueno, pues me parece muy interesante que hayan aceptado este proyecto, que lo hayan trabajado y que finalmente, bueno, después de tener número de estudios, pues tengan estos productos científicos. A mí me llama mucho la atención, y de ahí viene mi pregunta, que las primeras diapositivas, o como empieza presentándonos el tema, es relacionado a estos problemas que se tienen en el nivel superior, que decíamos, pues no traías bases y te regresabas a el nivel medio y de secundaria, etcétera. Mi pregunta es, que no le quita absolutamente nada a mi primera felicitación de lo que están haciendo. Mi pregunta es, ¿y tienen pensado hacer un seguimiento tal vez de estos chicos para, yo entiendo que estuvieron en preescolar, ver si hay un impacto acerca de esta preocupación, ¿no? De que si van a tener tal vez una mayor comprensión, habilidad, pensamientos, etcétera, y que entiendo que es muy complejo ese seguimiento, porque ya no solamente dependerán de aquellas estrategias que les dieron en preescolar, sino de ese número de situaciones. Pero por ello mi pregunta, ¿tienen pensado hacer un seguimiento? Sí, de hecho, el plan era incluso continuar con primaria, con una especie de focus group de los niños. Ahora, es complicado, sí es complicado porque se van disgregando, o sea, es un poquito complicado darle seguimiento. Una de estas maestras, la que les comenté del reguilete, por ejemplo, ella ya pasó ahora a primaria, ella está trabajando ahora a primaria, entonces
trata de ver un seguimiento, no únicamente de un focus group, sino de las estrategias como tal. Vamos a ver a qué nivel ahora lo puedes pasar a primaria y ver si funciona de la misma manera, porque el programa de primaria es diferente al de preescolar. Y no únicamente en eso, o sea, al nosotros habernos abierto en el posgrado a recibir estudiantes de este tipo de niveles, nos ha llevado a que hay muchas necesidades más allá del propio grupo de preescolar. Tenemos, por ejemplo, ahorita, y esto surgió en Colombia, un estudiante de Colombia que ya está trabajando con niños de primaria que tienen deficiencias de aprendizaje. Entonces eso también fue otro reto. Y ahora, ¿cómo nos metemos en esto? Porque nosotros sí sabemos físicos, pero no somos psicólogos. Y ahí va mucho lo que comenta la doctora Lozoya sobre la interdisciplinariedad que necesitamos en este tipo de áreas, ¿no? Y nuevamente, pues así de hecho trabaja la investigación educativa. No puedes involucrar un campo único o irte únicamente por la parte disciplinar y todo eso. Desafortunadamente sí da el seguimiento a este tipo de cuestiones. Si nosotros aquí en el propio instituto, yo lo puedo comentar, tenemos otros estudios con la superior de física, por ejemplo, de cómo están aprendiendo los estudiantes de la superior de física, y darle seguimiento de un semestre a otro, o de un profesor a otro, es bien complicado. Sí. Pero sí, la intención como tal está. La dificultad es bastante, sí. Agradezco al doctor Mario por cuestiones mismas que hemos notado, por cuestiones mismas de la itinerancia del seminario, hemos notado que la participación misma de las unidades académicas, en el sentido de darnos esta bienvenida a estos espacios, nos remite un poco a destinar quizás un poco menos de tiempo a las participaciones. Por eso pido en esta ocasión una disculpa, pero considero que es el momento para que tengamos oportunidad de presentar la siguiente ponencia y respetar hasta cierto punto los tiempos. Pero de todas maneras, veo que alguien quería comentar más al respecto con el doctor Mario. Digo que también esto sirve para que nos enteremos, pero llegamos en el espacio ya propio del grupo, ¿no? Entonces, voy a pedir a la doctora Norma Patricia si nos hace el favor de pasar aquí al podio para que presente su trabajo. Doctor Mario, muchas gracias por su espacio y su tiempo y conocimiento a este seminario.